¿Qué darías tú por una persona especial? Cuando se está de novios, el hombre le dice a la mujer, yo iría por ti hasta el fin del mundo, yo bajaría la luna, las estrellas por ti. Ese sentimiento que las personas tenemos es una combinación entre un impulso que su raíz viene del deseo o del amor, más una convicción, es decir, una razón que tiene base, una confianza profunda. Y esto, señores, es igual a que esa persona va a convertir esas dos emociones en lo que sería hechos físicos. Si nosotros, siendo seres humanos, haríamos cualquier cosa por una persona que es mortal, ¿cuánto no más deberíamos hacer lo que sea para no perder o para alcanzar y o mantener la presencia divina? Este mensaje se llama el valor de la presencia divina. Vamos primero a la definición de lo que sería presencia. Y en el hebreo significa Shekinah o Shekinah, que significa morar, hacer morar, presencia divina. También en el arameo significa morado, residencia, estar presente o estar en presencia de. Desde el comienzo en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, hay una progresión bastante clara y es el de la, el cambio de la ubicación del Espíritu Santo o de esa presencia divina. Primero comienza que el Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra, luego está en el jardín del Edén, luego está en los profetas, en el tabernáculo, en Jesús, en su iglesia, en nosotros, en todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Pero sí, la Biblia nos relata todo esto. Sin embargo, ¿qué hicieron los patriarcas, los héroes de la fe, para mantener esa presencia? El primero de todos es Enoc. En Génesis 5:24 dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc aquí, él mostró obediencia y caminó toda su vida con Dios a tal punto que Dios se lo llevó, fue traspuesto, no vio la muerte. Luego tenemos a Noé, que él fue obediente en construir lo que Dios le había mandado en construir y fue hallado justo. Tuvo fe él y su familia y cumplieron el propósito de salvar la especie humana y los animales con el arca, con el arca. En Génesis 6:9 dice así: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Luego tenemos a Abraham, el padre de la fe, y él casi, ya saben, sacrificó, dio a Dios su hijo en lugar de la ofrenda por obediencia a Dios. Pero ya sabemos, y tú y yo ya sabemos, que esto es un reflejo de lo que Dios hizo por la humanidad, que era entregar a su hijo. Y pues Dios lo quería reflejar aquí y por ende él fue llamado Padre de la Fe. En Génesis 22:8 dice: del Cordero, hijo mío, se encargará Dios, y siguieron caminando juntos. Génesis 15, del 5 al 6, lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Génesis 22 del 17 al 18. Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Por medio de tu descendencia, puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
Entonces vean que Abraham obedeció a Dios, creyó en él y eso le fue contado por justicia. Moisés, él obedeció la voz de Dios y fue usado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud física de Egipto. En Éxodo 33, versículo 15 dice, y Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si tu presencia no de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés prefirió quedarse en el medio del desierto a perder la presencia de Dios. Luego tenemos a David. Él buscaba agradar a Dios en todo lo que hacía y lo alabó y nos dejó hermosos salmos que hasta el día de hoy los cantamos. Y el Salmo 51:11 refleja lo mucho que él apreciaba la presencia de Dios. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Tenemos a Jesús para no alargarnos tanto. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Jesús dejó su reino, su poder, para darnos su presencia, porque el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. Y él se pasaba horas orando, estando en carne, siendo 100% Dios. Él quería estar en la presencia de su Padre. Él quería estar horas hablando con él. En Lucas 5:16 dice así, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si Jesús disfrutaba de estar en la presencia de Dios, que era él, que es el Hijo de Dios, imagínate cuánto más nosotros que somos carne y necesitamos estar con Él. Y es un deleite. Estar en su presencia es un deleite mutuo, porque nos deleitamos en Él y Él se deleita en nosotros. Los discípulos dejaron todo por Jesús, todo por Jesús. Dejaron casas, dejaron todas sus pertenencias y se fueron. En Mateo 4, del 18 al 20 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y Andrés, que eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Y luego tenemos, pues nosotros, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Ellos, pues, recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y fue como un viento recio, y todos al mismo tiempo estaban hablando en lenguas de fuego según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ellos se mantuvieron fieles a Jesús a pesar de que los estaban persiguiendo, sabes, que lo veían mal en la calle, que los metían en la cárcel, que los llevaban al concilio, todo, todo. Y ellos estaban unánimes y juntos cuando esa presencia de Dios, que era la promesa de, de Jesús para nosotros, cayó sobre ellos. Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, el valor del Espíritu Santo de Dios en nosotros era más que necesario, porque el mismo Jesús lo dijo, más les vale que yo me vaya para que podáis recibir al Consolador, el Paracletos, el cual os guiará a toda verdad, el Espíritu Santo de Dios. Hay una parte que estaba leyendo justamente ayer donde él decía que los trabajadores eran pocos, la parábola de la mies. Y rogad al Padre para que envíe trabajadores a la mies, porque había muchísimo trabajo. O sea, el Espíritu Santo
siendo omnipresente, Él era, es esencial para nosotros ayudarnos en esta carnalidad a ser espirituales, a ser como Dios quiere que nosotros seamos. En Juan 13, 17, 18 dice así: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro paracletos para que esté con vosotros siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede conocer, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque está con nosotros y en vosotros. Sin el Espíritu Santo, sin esa presencia divina, nosotros no podemos hacer nada de lo espiritual, nada. Orar es espiritual, leer la Biblia es espiritual, cumplir el propósito de Dios es espiritual, tener el carácter de Cristo es espiritual. Y Él nos alienta, nos guía, nos fortalece, nos consuela, nos enseña y muchísimas cosas más. Hay una parábola que es la parábola de la perla en Mateo 13, 44 al 46. Y es inevitable pensar en esto, porque la presencia divina es similar a una perla. Cuando aquella persona en la parábola se dio cuenta que en un terreno, no siendo de él el terreno, había esa piedra preciosa, él vendió todo lo que él tenía para poder obtener esa perla. Y él la consiguió y la atesoró. El mundo representa esa esa parte del territorio, esa ubicación. El mundo representa esa creación y esa perla representa la presencia de Dios. Em, es un proceso. Hay personas que, por ejemplo, llevándolo un poco más familiar y más cotidiano, cuando una persona sabe que algo cuesta y sabe que no lo puede obtener porque no tiene los recursos, va a comenzar a trabajar para poder tenerla. Entonces, es un proceso. Sí, podemos saber que Jesús vale muchísimo, que su Espíritu Santo, esa presencia, vale muchísimo, pero es un proceso de fe, de convicción profunda que lleva al hecho de buscarlo. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Nosotros sabemos eso por medio de las cosas creadas, porque son inexcusables. ¿Cambia la creación al hombre? No. Cambia estar en su presencia, estar con él, porque puede haber muchas cosas en el mundo, pero ninguna de ellas me cambia. Caminó con Dios o anduvo con Dios. Esta frase en la palabra está registrada 365 veces, los mismos años de vida de Enoc al ser traspuesto, y pues los mismos días del año. El proceso de mantener avivada esa presencia es diariamente. Por eso es que dice, la repite 365 veces. Un dato curioso igualmente, que el no temas. Noé, Enoc y todos los ejemplos mencionados caminaron con Dios. Y andar, en el hebreo, andar con Dios, caminar con Dios, representa, además de un servicio a Dios, ser siervo fiel a Dios. También se añaden conceptos como de la reverencia, la obediencia, en un sentido próximo de amistad, en comunión con Dios. Y ese caminar ocurre con Shin. ¿Qué significa Shin? Shin es una letra del alefato hebreo
que em, su geometría hebrea lo describe como el número 300, pero esa letra es igualada en el paleo a la forma de un corazón, a la forma de un corazón, em, porque el corazón tiene las válvulas, tiene exactamente dos que se conectan y una en el medio, ¿ok? Y es exactamente como es esta letra. Cuando nosotros investigamos qué significa ese shin, ese corazón en el hebreo, cuál es su definición, lo dice así: fuego, moler, consumidor, transformador, cambio, espíritu divino en acción. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 3:13, habla de la siguiente manera: porque el día la declarará, pues por el fuego, Shin, será revelada, Shin, y la obra de cada uno, o cada cual, el fuego la probará, Shin. Cada vez que nosotros vemos esa letra, esa palabra o ese número Shin, se nos tiene que venir a la mente que la presencia de Dios que mora en nuestros corazones, y si andamos con esa presencia continuamente, va a producir un cambio, una transformación. La presencia divina no solamente es deleitosa, sino que también destruye todo lo humano, todo lo carnal, para producir aquello que es espiritual. Y eso es un proceso. En Juan 15:5 dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si no andamos con Dios 365 días al año, no vamos a ver el resultado de tener a la presencia divina, que es su Santo Espíritu. Si estamos comenzando el camino, ten por seguro que aunque muchos no estén cumpliendo su propósito, ten por seguro que el Espíritu Santo va a moldear tu carácter. Y esos son los frutos o el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22-23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, se dan cuenta que para obtener esa presencia, para mantenerla, para ser renovados por ella, no, no se le atribuye el mérito humano, sino al Espíritu Santo. Él también produce amor hacia ti mismo y hacia los demás. Es una transformación interna que se refleja en el exterior. En Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Somos personas en proceso. Y si los patriarcas de aquel entonces lo dejaron todo para poder tenerla, a esa hermosa presencia, si Jesús se apartaba para estar en la presencia, si Jesús murió por nosotros para también dejarnos esa presencia, es porque es beneficioso. Filipenses 1:6 dice así: confiando de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie es perfecto. Si estamos aquí es porque la presencia divina de Dios nos va a ir transformando hasta que Él venga. Y esto es una decisión, esto no es algo involuntario. Todo lo contrario, el Espíritu Santo espera el permiso para que Él pueda obrar en ti. Cuando estamos
en la presencia de Dios, que hay deleite mutuo, el mover del Espíritu Santo se va a reflejar en el mundo espiritual y a tu alrededor. En Lucas 8:46 dice así: Y Jesús me dijo, ¿me ha tocado alguien? Porque yo he conocido que de mí salió virtud. Jesús pasaba tiempo con el Padre y de él salía poder, salía virtud. En Hechos 5:15 dice tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro sanaba, pero no era Pedro, claro está, era el Espíritu Santo de Dios. Él pasaba tiempo con Dios y en su propósito, ese espíritu, esa presencia se manifestaba para sanidad de enfermos. ¿Qué podemos decir sobre todas estas cosas? Si Dios dio a su único Hijo para salvación de la humanidad y para que nosotros tuviéramos lo más preciado que es su Espíritu Santo, nosotros debemos apreciar esa presencia. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo, todos estos ejemplos que yo he dado en esta prédica es para que venga y nos llame la atención de que el más inculto y el más culto, el más pobre y el más rico se dieron cuenta que valía la pena tener la presencia de Dios en sus corazones y en sus vidas. Ellos la valoraron tanto que no la soltaron hasta la muerte. Ellos caminaron con Dios y fueron transformados e impactaron muchas vidas. Y lo hicieron no solamente con emociones humanas, sino con convicción. Y esta convicción se manifiesta en hechos. Ese Shekinah mora en nosotros. Es la presencia de Dios que está en nuestro corazón y que nos tritura, que nos muele, que hace arder y desaparecer todo lo inmundo y purifica todo lo eterno. Solo podemos encontrar a ese Espíritu Santo, esa presencia divina en el lugar secreto. Solo. Y así nos podemos deleitar en Él y Él en nosotros, para que este caminar, que no es fácil, sea más sencillo cada día. Entonces, ¿vale la pena tener la presencia de Dios? ¿Vale la pena buscarlo y estar en Él, deleitarnos en Él? Pues yo diría que sí.